En la pregunta número 1, hallar el valor del x en la siguiente expresión. Para este tipo de problemas lo primero que tenemos que hacer es encontrar una razón constante. Es decir, del valor de x, ¿con qué número efectuado me genera x más 4? Para este caso la razón sería sumarle más 4. Porque x sumado más 4 me genera x más 4. X más 4, ¿con qué valor efectuado me genera x más 8? Que para este caso también sería sumarle más 4. X más 8, ¿con qué factor efectuado me genera x más 12? Que también sería el valor de x. Este x es el mismo, entonces 8 más 4 sería el valor de 12. Como hasta ahí nos hemos dado cuenta que la razón ya es la misma, por lo tanto se convierte en una razón constante. Esto de acá a la vez se convierte en una progresión aritmética porque la razón está en el primer orden. Ahora, nos están dando una suma que me dice que es equivalente a 720. Entonces, para ello tiene que haber necesidad de recordar la fórmula de una suma en una progresión aritmética. La suma en una progresión aritmética siempre se calcula como el primer término, que lo vamos a representar por el a sub 1. Primer término más el último término, que lo vamos a representar por el a sub n. A todo lo voy a multiplicar por el número de términos, que representa el valor del n, y a la vez lo voy a dividir entre el valor de 2. Para que nos entendamos mejor, voy a tratar de colocar un ejemplo. Suponiendo que el primer término sea 2 y la razón sea 2. 2 sumado más 2 sería 4. 4 sumado más 2 sería el valor de 6. Si nosotros en esta progresión aritmética sumamos los términos de manera práctica, es decir, 2 más 4 sería 6 y 6 más 6, toda la suma sería el valor de 12. Pero, ¿cómo aplicaríamos la fórmula en sumar estos términos sabiendo que es una progresión aritmética y sabiendo además que la suma se encuentra de esta manera? El primer término sería 2. Al primer término hay que sumarle el último término. ¿Cuál es el último término? Para este caso el último término es 6. Lo dividimos entre el valor de 2. Y a la vez lo vamos a multiplicar por el número de términos. Nos damos cuenta que el número de términos es 3. 6 sumado más 2, eso es 8. 8 dividido entre 2 es 4. El resultado del paréntesis es 4. 4 multiplicado por 3 sería el valor de 12. Y nos damos cuenta que los valores son iguales. Entonces, la fórmula de la suma se va a utilizar cuando hay muchos factores. Porque si hubieran 3 simplemente lo sumaría ahí nomás, ¿cierto? Ahora, además, para sumar estos términos en la progresión aritmética necesitamos el número de términos. Y nosotros, a simple vista en este ejercicio, no nos podríamos dar cuenta del número de términos. Sin embargo, hay una formulita para encontrar el número de términos. El número de términos, que es n, siempre va a ser el último término, que es a sub n. A ello le tendría que restar el primer término. A toda esta expresión lo divido sobre la razón, que se denota por la letra R, y siempre hay que sumarle 1. Por ejemplo, primer término 3. La razón es 3. 3 más 3 sería 6. 6 más 3 sería 9. 9 más 3 sería el valor de 12. Recordemos que la razón en este caso es 3. Para esta expresión también es 3 y obviamente es 3. Una progresión aritmética se caracteriza porque la razón sea la misma en el primer orden. Ahora, el número de términos por fórmula nos dice que es igual. A sub n es el último término. ¿Cuál es el último término en esta progresión aritmética? Es 12. Al último término le voy a restar el primero, que es el valor de 3. Le voy a dividir entre la razón, pero es el valor de 3. Y a todo ello le voy a sumar más 1. 12 menos 3 es 9. 9 dividido entre 3 es 3. Sumado más 1 es 4.
Y efectivamente el número de términos en esta parte es 4 y también aplicando la fórmula el número de términos es 4. Entonces, detalladas ambas fórmulas, trabajemos en el ejercicio. Primero, encontremos el número de términos. El número de términos n va a ser igual. El último término en esta progresión aritmética es 5x. Al último término hay que quitarle el primero y el primer término es x. Le tendría que dividir entre la razón y la razón para este caso es el valor de 4, pero sin embargo hay que sumarle más 1, entonces sería más 1. 5x restado x es 4x. 4x dividido entre 4, simplemente me quedaría el valor de x. Pero en este caso más el valor de 1. Eso sería la cantidad de términos, x más 1. Entonces, ya calculado el número de términos, aplicaríamos la suma. Dice la suma. Suma es igual al primer término más el último término entre 2 multiplicado por el número de términos. La suma de todos estos términos me dice que es 720. Entonces diríamos 720 sería igual a el primer término es el valor del x más el último término que representa el a sub n es el valor de 5x. A ello hay que dividirlo entre 2 y multiplicarlo por n, pero el n es la cantidad de términos que hemos calculado, que sería el valor del x más el valor de 1. 720 sería igual entonces a x más 5x son 6x, dividido entre 2 sería el valor de 3x. X más 5x, 6x, dividido entre 2 sería 3. Este 3 multiplicado por x más el valor de 1. Ahora, analicemos si en ambas partes de la igualdad hay elemento en común. Y nos damos cuenta que el elemento en común es sacarle tercia. Tercia de 3 es 1. Tercia de 720 sería 240. 240 sería igual al valor de x multiplicado por x más el valor de 1. Ahora, lo que podría hacer es empezar a asumir valores para esta variable x. Nos damos cuenta que en esta parte es el producto de dos números consecutivos porque esto es x y esto es x más 1. El producto de dos números consecutivos me dé un resultado equivalente a 240, que para este caso el valor del x sería igual al valor de 15. 15 multiplicado por 16 me genera 240 como resultado. En la pregunta número 2, calcula el valor de la siguiente serie. Fíjese bien, al final de toda esta serie hay 3 puntos. Esos 3 puntos significa que esto es una suma límite, porque no tiene un término al final. La suma límite por fórmula siempre se va a calcular el primer término dividido entre 1 menos la razón. Lo que haría falta en esta suma límite es encontrar la razón, es decir, un séptimo efectuado con qué factor me genera un séptimo al cuadrado. Un séptimo al cuadrado efectuado con qué factor me genera un séptimo elevado al cubo. Para ello entonces sería un séptimo. Si nosotros realizamos producto de fracciones es multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, 1 por 1 me genera 1. 7 por 7 me genera 7 al cuadrado, producto de bases iguales. Y la razón entre estas dos fracciones también sería un séptimo. 1 sobre 7 al cuadrado multiplicado por 1 sobre 7 me genera 1 sobre 7 al cubo. Hasta ahí nos damos cuenta que la razón ya es la misma. Esa razón ya es constante. Entonces lo que haríamos simplemente es reemplazar. Diríamos que la suma límite va a ser igual a el primer término es un séptimo.
A ese 1/7 hay que dividirlo entre 1, pero a ese 1 hay que restarle la razón, que para este caso la razón es 1/7. En el numerador sigue siendo 1/7, no hay factores que reducir en esa parte. En la parte del denominador, como es una diferencia de fracciones, primero hay que sacarle el mínimo. Pero como hay un solo denominador, el mínimo sería ese único denominador. Ahora, 7 multiplicado por 1 es 7. Restado menos 1 sería el valor de 6. En el tema de fracción dividido en otra fracción hay que aplicar extremos y medios. O antes de ello podríamos ver si en ambas partes de las fracciones, tanto en el numerador como el denominador, hay factor común. Es decir, en la primera fracción o en la fracción del numerador, el denominador es 7. Y en la segunda fracción, el denominador también es 7, entonces fácilmente lo podría simplificar. Ahora, aplicando extremos medios sería 1 multiplicado por 1, obviamente, después de haber simplificado, te queda 1, sería 1. Y 1 en esta parte por 6 multiplicado sería el valor de 6. Entonces, toda esta serie, que se llama también suma límite, equivale a 1/6 de respuesta. En la pregunta número 3 del tema de operadores del curso de razonamiento matemático, nos dice que el operador de x menos 1 equivale a 2x más 2. Y del mismo modo el operador de x cuadrado equivale a 8x más 9. Hallar el valor de la siguiente suma de operadores. Ahora, la idea en el tema de operadores es simplemente trabajar en función a la variable. Sin embargo, nos damos cuenta que el valor de x aquí está restado con menos 1. De manera matemática, ¿con qué operación desaparecemos el menos 1? Si en este caso es menos 1, tendríamos que sumarle más el valor de 1. Pero ese más 1 también tendría que sumarle al valor del x en esta parte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este caso en vez de menos 1 fuera más 1? Si aquí fuese más 1, entonces tendríamos que restarle menos 1. Del mismo modo, restarle menos 1 al x. Ahora, menos 1 más 1, estos elementos se van a tener que eliminar. Por lo tanto, solamente me va a quedar el operador cuadradito de x. Esto va a ser igual al valor de 2 multiplicado por x más 1. Entonces, como al valor del x le vamos a sumar más 1, vamos a considerar paréntesis. Esto sería entonces el valor del x más el valor de 1. Pero a la vez todavía hay que sumarle más 1. Ahora, aplicando la distributiva en esta parte y reduciendo términos semejantes, me va a quedar de la siguiente forma. 2 por x sería 2x. 2 por 1 es 2, sumado más 1 sería más 3. Como los signos son todos iguales, pues no van a cambiar los signos, van a seguir siendo los mismos. Entonces, ya hemos deducido que la condición del operador cuadradito de x equivale a 2x más 3. Ahora, en función a este operador, vamos a trabajar en la siguiente condición. Primero, entendamos cuál es la condición de este operador. Dice que a lo que está dentro, que es el valor del x, se tendría que multiplicar por 2 y sumarle más 3. Ahora mi pregunta es, como el operador es lo mismo, ¿quién está dentro de este operador? Dentro de este operador estaría el triángulo del valor de x más 1. A ese x más 1, que es el operador triangulito, le tendría que multiplicar por 2, pero a la vez sumarle más 3. Porque eso dice la condición del operador cuadradito. Todo esto tendría que ser igual al valor de 8x, pero sumado más el valor de 9. Correcto, entonces, efectuando operaciones en esta parte. Este más 3 pasaría a restar, por lo que me quedaría 2 veces el operador triángulo de x, pero sumado más 1. Esto sería igual a 8x. Este más 3 pasa a restar, entonces sería más el valor de 6. Ahora, entre los términos de ambas partes de la igualdad hay elemento en común. Y todos los factores nos damos cuenta que tiene mitad. Mitad del 2 vendría a ser 1.
mitad del 8 vendría a ser 4, mitad del 6 vendría a ser 3. Entonces lo que me va a quedar es ahora operador triángulo de x sumado más 1. Esto vendría a ser igual a 4x y sumado más el valor de 3. Ahora, como en esta parte es más 1, ¿con qué operación desaparecemos ese más 1? Tendría que restarle menos 1. Pero recordemos que si en esta parte restamos menos 1, al valor de x también hay que restarle menos 1. Diríamos que me va a quedar en esta parte, más 1 y menos 1 se elimina, solamente me queda la variable x. Igual a 4 y tendría que considerar paréntesis porque al x le vamos a restar menos 1. Y a la vez sumarle más el valor de 3. El operador triángulo de x va a ser igual, propiedad distributiva. Más 4 por más x sería más 4x. Más 4 por menos 1 sería menos 4, pero sumado más el valor de 3. Reduciendo términos semejantes. Operador triángulo de x es igual. 4x se copia lo mismo porque no hay otro elemento semejante. Menos 4 más 3 sería menos 1. Una vez que tenemos ya las dos condiciones, condición cuadradito de x que es equivalente a 2x más 3 y condición de el operador triángulo de x que es 4x menos 1. Correcto, entonces. Ahora, de acuerdo a lo que me piden. En la pregunta, calcular operador triangulito de 2. Empiezo siempre por lo interno. ¿Cuánto sería el resultado de operador triángulo de 2? Vamos por partes. El triangulito de 2 sería igual. Voy a comparar con esta condición. La condición del triángulo dice que a lo que está dentro del triángulo lo tengo que multiplicar por 4 y restarle menos 1. ¿Quién está dentro de este triángulo? Es 2. Entonces, 4 le vamos a multiplicar por 2 y a la vez le vamos a restar menos 1. 4 por 2, eso es 8, pero menos 1 sería el valor de 7. El triangulito de 2 equivale a 7. Entonces, solamente me va a quedar un único operador. Operador triángulo de 7. Pero a esto le vamos a sumar el operador cuadradito de 5 equivale a ¿cuánto? El operador cuadradito dice la condición que hay que multiplicarlo por 2 a lo que está dentro y sumarle 3. ¿Quién está dentro del cuadradito? 5. A ese 5 lo multiplicamos por 2 es 10. Le sumamos 3 sería 13. Lo que me quedaría ahora simplemente es el triángulo de 13. Y aquí es el triángulo de 7. En la condición del triángulo, del operador triángulo, dice a lo que está dentro multiplicarlo por 4 y restarle 1. ¿Quién está dentro? 7. Le multiplico por 4 es 28. Menos 1 sería el valor de 27. Lo mismo, esto es triángulo. La misma condición. A lo que está dentro multiplicarle por 4 y quitarle menos 1. ¿Quién está dentro? 13. 13 por 4 vendría a ser 52. 52 menos 1 sería 51. 27 sumado más 51 sería 7 y 1, 8. Y 2 y 5 sería 78. Esto vendría a ser la respuesta en este ejercicio. En la pregunta número 4, hallar la suma de cifras del resultado del producto de dos numerales, ambos de 2 cifras cada uno. Vamos a construir una operación de este tipo, pero diferente numerales, solamente para darme cuenta y poder guiarme. Suponiendo que tenemos el numeral 24, a este 24 que tiene 2 cifras, que es el mismo orden de este caso, le vamos a multiplicar suponiendo por 12. Entonces, si nosotros multiplicamos esos dos numerales, siempre vamos a empezar a multiplicar el 2 por el 24. Es decir, 2 por 4, eso es 8. Ahora vamos a multiplicar 2 por 2, que sería 4. Como ya multipliqué el 2 por todas las cifras del 24, ahora el 1 por todas las cifras. 1 por 4 viene a ser 4 y 1 por 2 vendría a ser 2.
Ahora lo que hay que efectuar es la suma. El 8 cae, porque no hay con qué número más efectuar. 4 y 4 sería 8 y acá sería 2. El producto de 24 por 12 me genera un resultado de 288. Entonces significa lo siguiente, veamos. Primer término, este 8 cae, que es este mismo 8 que tenemos aquí. Entonces este 8 toma la posición de este factor. Ahora yo me doy cuenta que el 4 por 2 es el producto que me genera 8. Entonces, claro, podríamos en esta parte decir que acá sería 4 y acá sería 2. Eso es una forma de ver el desarrollo del ejercicio. Ahora, pero si nosotros comparamos, 4 por 2 es cierto que es 8. 2 por 3, en este caso sería 6. Hasta ahí increíblemente me cumple. Ahora, ¿qué número multiplicado por 4 me genera una cifra terminal 5? No habría ninguna, porque veamos, estos dos números multiplicados de manera diagonal nos da el resultado del producto, este 4. Entonces yo diría, ¿qué número multiplicado por 4 me genera un resultado de valor de cifra terminal 5? Para este caso no habría. Entonces, si no es 4 y no es 2, claro, alguien diría, pero quizás podríamos cambiar la posición de los números, 2 arriba y 4 abajo, pero tampoco habría 2 multiplicado por algún número que termine en 5. Ahora lo podríamos cambiar. Podrían haber varios factores. Claro, para probar vale decir, porque para la respuesta ya solamente habría un solo factor, la respuesta. ¿Correcto? Entonces, otro par de números que multiplicados me den 8 o que la cifra terminal sea 8. Por ejemplo, voy a asumir que aquí en esta parte sea 9 y acá sea 2. Si nosotros multiplicamos 2 por 9 me genera 18. Significa que dejo 8 pero voy a llevar 1. Ahora, 2 por 3 es 6. 6 más 1 sería en este caso ya el valor de 7. ¿Correcto? Verifiquemos. 2 por 9 eso es 18. Dejo 8 y llevo 1. 2 por 3 es 6. Más el 1 llevado sería 7. Hasta ahí me cumple porque cada asterisco me da a entender que es una sola cifra. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. Ahora, decíamos, ¿no? Este 4 es el producto de manera diagonal. Entonces, como yo ya tengo 9, ¿por qué número multiplicado la cifra terminal es 5? Entonces, veamos. En este caso podría ser el valor de 5. 5 multiplicado por 9 es 45. Vamos a dejar 5, pero a la vez vamos a llevar 4. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a llevar el valor de 4. Ahora voy a multiplicar 3 por 5, eso es 15. 15 sumado más 4 me daría un resultado de 19. Y justamente el 19 encaja en... Ahora lo que tendríamos que hacer simplemente es sumar. Recordemos que esto de acá era 7. 7 sumado más 5 sería el valor de 12. Dejaríamos 2 y llevaríamos 1. 9 y 1 sería 10. Queda 0 y llevo 1. 1 más 1 sería el valor de 2. Entonces, el producto de 39 por 52 sería equivalente a 2028. Hallar la suma de cifras del resultado. ¿Quién es el resultado? Es 2028. Por lo tanto, la suma de cifras sería sumar 2 más 0 no tendría razón de sumarse, más 2 y más 8. 2 y 2 es 4, 4 y 8 sería el valor de 12. Eso vendría a ser la respuesta para este ejercicio. La pregunta número 5, hallar el valor de x en la siguiente expresión. Nos damos cuenta que es un tema de factoriales. En el tema de factoriales tendríamos que identificar el mayor de los factoriales y descomponerlo en función del más menor. Para este caso, para darme cuenta cuál de estos factoriales es el más menor, recomiendo que utilices un valor numérico para la variable. Voy a asumir que el valor del x, por ejemplo, sea un 8.
Si el valor del x asumido sea 8, entonces en este caso el x vale 8 y aquí también vale 8. 8 restado 5 me queda factorial de 3. Y 8 restado 4 me queda factorial de 4. Entonces, ¿cuál es el factorial más pequeño? Es x menos 5 y el más grande es x más 4. Recordemos que el más grande tiene que ser descompuesto en función del más pequeño. Y en el tema de factoriales siempre se descompone por el número que le antecede. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el factorial de 4, el factorial de 4 es multiplicarlo 4 por el número que le antecede, que es el valor de 3, al 3 por el número que le antecede, que es el valor de 2, y al 2 sería por 1. O también dicho de otra forma es 4 menos 1 es 3, 3 menos 1 es 2. Entonces vamos a descomponer el mayor de los factoriales en función del menor. El mayor es este factorial y el menor es esto. Para este caso, el menor lo vamos a copiar igual. El 12 queda constante, no hay nada que hacer en esa parte. En este caso sería x menos 5, por ser el menor se copia igual. Factorial, esto es el que le voy a descomponer. La descomposición es restarle menos 1. X menos 4. El siguiente es restarle 1 a este factorial. Restarle 1 a este factor. Entonces diríamos x menos 4 restado 1 me genera menos 5. Porque menos 4 menos 1 es menos 5. Pero este de acá va a quedar en función del factorial. Ahora, nos damos cuenta que en ambas partes de la igualdad x menos 5 factorial y x menos 5 factorial es lo mismo. Por lo tanto, se simplifica y se simplifica. 12 vendría a ser igual al valor de x menos 4. Este menos 4 pasaría a sumar al 12, por lo tanto el valor del x sería 16, que para este caso sería la alternativa de la respuesta. En la pregunta número 7, calcule el producto de los siguientes numerales. Es un producto de bases iguales. Recordemos, la fórmula en un producto de bases iguales, suponiendo que yo tenga un a elevado a la m por un a elevado a la n por un a elevado a la p. Producto de bases iguales porque todas las bases son iguales. ¿Qué sucede en un producto de bases iguales? Sucede que la base va a ser la misma, pero los exponentes siempre hay que sumarlos. M más n más p. En este caso, la base sería el valor de 10. ¿Y quiénes hay que sumarlo? Los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? El exponente sería primero un décimo. El siguiente exponente sería 2 décimos. El siguiente exponente sería 3 décimos. De manera sucesiva hasta un último exponente que sería 39 décimos. Recordemos, producto de bases iguales es copiar la misma base y sumar los exponentes. Ahora, nos damos cuenta que todos los exponentes tienen de denominador el mismo 10. Eso se convierte en suma de fracciones homogéneas. Y la suma de fracciones homogéneas simplemente hay que copiar el mismo denominador, que para este caso es 10, y efectuar los numeradores, que para el caso sería sumar 1, sumar 2, sumar 3, así de manera sucesiva hasta sumar el último término, que sería el valor de 39. Ahora, nos damos cuenta que en el exponente el numerador son números naturales consecutivos. Y para nosotros sumar números naturales consecutivos existe una fórmula. Esa fórmula es n por n más 1, pero dividido entre 2. Dicho de otra forma, el n representa el último término de la serie, el término más grande, porque puede haber algunas series que inician desde el más grande y se va hasta el más pequeño. Siempre tiene que ordenarse desde el menor hasta el mayor. Dicho de otra forma, el último por el que le sigue entre 2, porque está sumado más 1. Entonces, para el ejercicio, la base sigue siendo 10.
base sigue siendo 10. ¿Cuál es el último término? El último término es 39. A ese 39 le voy a multiplicar por el que le sigue, que en este caso sería 40, el que le sigue al 39 los números naturales. Pero hay que dividirlo entre 2 porque así dice la fórmula, y a la vez dividirlo entre 10. Podría simplificar, mitad del 2 es 1, mitad del 40 vendría a ser 20, décima es 1 y décima es 2. Porque ambos están en los numeradores. Esta expresión se va a reducir a la base sigue siendo la misma. El exponente es 39 por 2, que me quedaría como valor resultante 78. La respuesta entonces sería 10 a la 78, que vendría a ser la alternativa A para este ejercicio. En la pregunta número 8, determinar qué hora es. Si se sabe que el tiempo transcurrido del día es 5 séptimos de lo que falta transcurrir de ese mismo día, obviamente. Esta es una preguntita que ha sido tomada en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 2023-1, que queda en Chachapoyas. A ver, como en el ejercicio nos habla en función de un día, pues entonces hagamos el desarrollo del ejercicio en un día. Un día por lo general parte desde las 00 horas hasta las 24:00 horas. Esa es la duración de un día. Ahora, me está hablando el ejercicio de tiempo transcurrido y tiempo que falta por transcurrir. Solamente sabemos que un día es 24 horas. No nos habla del tiempo transcurrido ni de lo que falta transcurrir. Nos habla en referencia a ello. Entonces, yo voy a asumir que en esta parte sea el tiempo transcurrido. Como no sé, por ejemplo, le voy a dar una variable X, el tiempo transcurrido. Como todo el día dura 24 horas, pero ya tenemos X horas transcurridas. Por lo tanto, lo que falta transcurrir vendría a ser la diferencia del total de horas, que sería 24, menos lo que ya ha transcurrido, que sería el valor de X. Esta gráfica siempre se va a trabajar para este tipo de ejercicios. ¿Correcto? Entonces, planteemos el desarrollo. Se sabe que el tiempo transcurrido hemos asumido que es el valor de X. Del día es, la palabra E significa igual. 5 séptimos de lo que falta por transcurrir. Lo que falta por transcurrir para este caso es 24 menos el valor de X. Este 7 que está dividiendo pasa a multiplicar. X por 7 me genera 7X. Aplicando distributiva, el 5 multiplica todos los factores que están dentro del paréntesis. 5 multiplicado por 24 sería el valor de 120. Más multiplicado por menos sería menos 5 por X, sería 5X. Variables de un lado y números de otro lado. El menos 5 pasa a sumar. Con el 7X me genera entonces 12X. 12X igual a 120. 12 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto el X sería 10. Entonces la respuesta es la alternativa B. En la pregunta 9 es otra preguntita tomada en la misma universidad, en el mismo examen, que dice lo siguiente: hace 3 años la edad del padre y su hijo estaban en la relación de 4:1, y dentro de 5 años dicha relación será de 12:5. ¿Qué edad tenía cuando nació su hijo? O sea, ¿qué edad tendría el padre cuando nació su hijo? A eso se refiere la pregunta. Ahora, en el tema de edades siempre se trabaja en función a la edad actual. Entonces, me está hablando del padre y me está hablando del hijo. Como no me menciona qué edad tiene actualmente el padre y tampoco el hijo, entonces yo voy a decir que la edad del padre sea P y la edad del hijo sea un H. Hace 3 años. Recuerden que la palabra hace significa que nosotros tendríamos que restar la edad que nos menciona, pero a la edad actual. Por ejemplo, ¿cuál es la edad del padre? Es P. Como nos menciona hace 3 años, entonces, hace 3 años
la edad del padre sería la edad actual, que es P, pero restado menos 3. Y hace 3 años la edad del hijo sería la edad actual, que es H, pero también restado menos 3. Eso indica el hace, restarle. Ahora, hace 3 años la relación era de 4:1. O sea, quiere decir, la edad del padre hace 3 años, que es P menos 3, estaba en relación, significa que lo voy a dividir entre la edad del hijo hace 3 años, que sería H menos 3. Esta relación era de 4:1. Igualdad de fracciones, hay que multiplicarlo en cruz. Menos 3 multiplicado por 1 sería el valor de P menos 3, no va a variar. Ahora, 4 multiplicado por H menos 3, 4 por H sería 4H, menos 3 multiplicado por 4 sería menos 12. Podría pasar este menos 12 a sumar con el menos 3, sería 9. Bajo en esta parte 4H, este más P pasaría con menos P. Eso sería una ecuación. Ahora, dentro, en esta parte. Dentro significa que a la edad actual hay que sumarle 5 años. Dentro de 5 años. Entonces, la edad actual del padre es P. Dentro de 5 años, ¿cuál sería su edad entonces? P más el valor de 5. Del mismo modo, el hijo tendría H más el valor de 5. Esa relación era de 12:5. Entonces, la edad del padre sería P más el valor de 5. Y la edad del hijo es H más el valor de 5. Esa relación es de 12 al valor de 5. Multiplicado nuevamente en aspa o cruz. P más 5 por 5, 5 por P sería 5P, más 5 por 5 me daría 25. Ahora, 12 va a multiplicar H más 5. 12 por H es 12H. Más, en este caso, 5 por 12 sería el valor de 60. Variables de un lado y números de otro lado. ¿Quiénes son las variables? Para este caso es 5P. Más 12 pasaría al otro lado con menos 12. Recordemos, cuando nosotros efectuamos una operación cualesquiera, al otro lado va a cambiar de operación. Siempre va a cambiar. Ya sea de operación o cambia de signo. Ahora, esto es 60. Pero este más 5 pasa a restar. ¿Qué me quedaría para el caso 35? 35 más 25 sería el valor de 60. Haríamos un sistema de ecuaciones entre esta ecuación, que es 9 es igual a 4H menos el valor de P. Y 35 es igual a 5P menos el valor de 12H. Aquí la idea es una misma variable pero de signos diferentes. Los signos diferentes son en ambas variables, en H y en P. Pero ¿cuál sería la más factible aquí? Multiplicarlo a la primera por 3. Pero dirás, profe, ¿por qué no multiplicas por 3 y no por 4? Porque si yo multiplico 4 por 3 es 12, es el mismo 12 de aquí. Ahí, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos eliminar no el H sino el P? Si aquí es 5P, arriba tiene que ser 5P, entonces hay que multiplicarlo por 5. Pero como vamos a eliminar el H, entonces solamente hay que multiplicarlo por 3. 9 multiplicado por 3 sería el valor de 27. 4H multiplicado por 3 sería 12 veces el valor del H. Menos P multiplicado por 3 sería menos 3 veces el valor de P. La segunda ecuación queda lo mismo. 35 igual a 5P menos el valor de 12H. Correcto, entonces, ahora, una vez que ya tengamos nosotros dos términos iguales pero de signos diferentes, hay que sumarlo. Siempre lo vamos a sumar. Para este caso, si nosotros lo sumamos, más 12H menos 12H se elimina.
La suma de 27 más 35 sería 62. 7 y 5 es 12, va 1. 1 y 2 son 3 y 3 son 6, 62. Y en este caso 5p positivo menos 3p negativo sería 2p. La edad del padre sería entonces 31, porque el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y la edad del hijo sería reemplazar, ¿no? El valor de p ya he encontrado que es 31 en cualquiera de las ecuaciones. A ver, si p en esta parte es 31, pasaría acá a sumar, me daría 40. Entonces el h sería el valor de 10. Recordemos que la pregunta es qué edad tenía cuando nació su hijo. O sea, qué edad tenía el padre cuando su hijo nació. Entonces lo que haría es sacar la diferencia de edades, ¿no? 31, quitarle 10. La diferencia de ellos sería 21. O sea, cuando el padre tiene 21 años, nace el hijo. Entonces la respuesta sería la alternativa D para este caso. ¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 8:20 en el presente ejercicio? Para este ejercicio solamente tendría que recordar una formulita que dice el ángulo siempre va a ser igual a 30 horas menos 11 medios minutos. Que dicho de otra forma sería el ángulo es igual a 30 hombres menos 11 medios mujeres. El H significa horas y el M significa minutos. Nos dan las 8:20. Ángulo sería igual a 30 multiplicado por las horas. Nos dice que son 8 horas. Entonces hay que multiplicarlo a ello por 8. Menos 11 medios por los minutos. ¿Cuántos minutos me dice que existen? 20 minutos. Entonces, diríamos que el ángulo es igual. 30 por 8 es 240. Menos. Sacaría mitad del 2 es 1 y mitad del 20 sería 10. 11 por 10 sería 110. La diferencia de 240 y 110 sería el valor de 130. 130 grados sería el ángulo que forman las agujas a las 8:20, que sería la alternativa B, la respuesta.